Ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Jesús respondió: ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán cuando lleguen esos días. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarraría el nuevo, y al viejo no le iría el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventaría los pellejos. El vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos. Nadie, después de beber el vino añejo, quiere del nuevo, porque diría: el añejo es el bueno. Gracias. Vamos a orar al Señor para que Él nos hable en esta mañana. ¿Os parece? Cerremos los ojos por un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre es buena y siempre hace su obra en nosotros. Y eso es lo que queremos en esta mañana: alimentarnos de tu palabra, fortalecernos por tu palabra y recibir, Señor, esa dosis adecuada para nuestras vidas, de manera que podamos seguir adelante en todo aquello que es tu voluntad, Señor. Ayúdame a compartir aquello que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que tu pueblo pueda recibirlo con gozo y que podamos salir de aquí transformados una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a tener una meditación variadita. Vamos a hablar del ayuno, vamos a hablar de la ropa, vamos a hablar del vino, vamos a hablar de todo un poco. Esto es el pasaje que el Señor me llevó para que meditara. Como vosotros sabéis, Jesús, el maestro de maestros, utilizaba diferentes métodos para hablar a la congregación, a los discípulos, a sus oyentes, fueran quienes fueran. Y uno de los métodos que utilizaba era el de las parábolas. Las parábolas son historias, ejemplos de la vida cotidiana, a través de los cuales el Señor, al tener una imagen vívida de lo que hacían cada día, luego los llevaba a una reflexión espiritual. Y aquí encontramos, en este pasaje, podemos decir, tres ilustraciones o tres parábolas con una conclusión final a la cual tenemos que meditar. Y la pregunta que podríamos formularnos aquí sería: pero ¿qué tiene que ver todo esto aquí? ¿De qué va esto del ayuno, de la ropa, del vino? ¿Es alguna clase de adivinanza que tiene que ver una cosa con otra? Pues no vamos a hablar de adivinanzas en esta mañana. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Si nos fijamos, quisiera que nos fijáramos un poco para que entremos en contexto qué es lo que estaba sucediendo aquí. En el pasaje anterior encontramos que Leví, o Mateo, como más lo conocemos por el Evangelio, acaba de tomar la decisión de seguir a Jesús. Jesús pasó por aquel lugar donde se recaudaban los tributos, y allí estaba sentado Leví en su mesa,
y en ese momento dado pasa Jesús, se fija en él y le dice, sígueme. Y Leví deja la mesa a un lado, deja todo ahí, y lo abandona todo y comienza a seguir a Jesús. Se entrega, lo toma a él como su maestro, como su señor, quiere ser su aprendiz, y lo primero que hace es, llegada la noche, es celebrar una cena. Convida a sus amigos que, dado el trabajo al que se dedicaba, pues probablemente serían colegas suyos, también algunos vecinos, y entre ellos pues también estaba Jesús y sus discípulos. Y aquí quisiera tener un punto de reflexión y que tiene bastante que ver con lo que nuestros hermanos estaban compartiendo. ¿Qué hacemos cuando entregamos nuestras vidas al Señor? Cuando el Señor nos transforma, cuando decidimos seguirle, pues es compartirlo con los demás. Jesús, Dios, no es para nosotros, es para que lo compartamos con los demás. No es para que nos lo quedamos ahí, que nos metamos en alguna cueva, en algún rincón, y allí tú y yo, Jesús, y nadie más. No, Jesús es para compartirlo con los demás. Pero había por allí un grupito de personas que se dedicaban a fijarse en todo, a quejarse de todo, y les sabía mal, pues que Jesús, ese nuevo maestro que había aparecido en Israel, vamos a llamarlo así, se juntara con cierto tipo de personas no deseables, como eran los fariseos, como eran los publicanos, que eran recaudadores de impuestos. También muchas veces les hablaba a las prostitutas, y era gente con la que nadie se quería juntar, pero él se juntaba, cenaba con ellos, compartía, reía con ellos, y eso se ve que a los fariseos les hacía enfadar mucho, y van y se quejan, porque ellos solamente se juntaban con aquellos que por lo menos tenían la apariencia de ser los más buenos. Entonces ellos iban allí para apoyarles. Es que eres tan bueno, es que eres el mejor, como uno de nosotros. Y el Señor Jesús les hace otra referencia allí y les dice, yo voy a aquellos que están enfermos, porque son los que tienen necesidad de médico, no los que están sanos. Si nos juntamos solamente entre los que estamos sanos, ¿y qué vamos a hacer? Que los enfermos se mueran. El Señor Jesús siempre se acercaba a aquellos que nadie se quería acercar. Y después de esto es cuando llegamos a este pasaje en concreto. Parece que entonces toman como una apariencia más espiritual. A veces, permitidme esta referencia, parece que según el lugar donde estamos, uno puede hacer como ese camaleón que se adapta al lugar donde está. Y cruzamos las puertas de la iglesia y parece que nos elevamos un poquito más y ya somos los más santos del lugar. Y cuando hemos traspasado el umbral otra vez, volvemos a ser aquellas personas que éramos. Pero el Señor no quiere eso de nuestras vidas. El Señor quiere transformarnos por completo y hacerlo en el día a día también. Así es que vamos a la primera cosa que nos habla aquí y en la cual quiero que meditemos, ahora que ya estamos en contexto, es que no se ayuna el día de la boda. Ese sería
la primera cosa que les dice el Señor. Parece que Juan el Bautista tenía costumbre de ayunar con sus discípulos. Los fariseos también tenían costumbre de hacer ayunos. El Señor en las fiestas, había una vez al año en que el Señor pedía que su pueblo ayunara, pero justo antes del día de la expiación. Pero los fariseos iban mucho más allá de eso. No solamente ayunaban una vez al año, sino que tenían la costumbre de ayunar 2 veces por semana. Recordar la historia que contó Jesús de aquel fariseo que se fue al templo a orar y estaba de pie y decía: te doy gracias, Señor, porque soy tan guapo, tan santo, tan bueno, que además ayuno 2 días por semana y no soy como aquel que está allí en aquel rincón. Ayunaban 2 días por semana. Y además, cuando hacían ayuno, se vestían ropajes para llamar la atención y aún se pintaban la cara para tenerla así como más demacrada y que todos vieran: fíjate qué hombre o qué mujer, cómo está ayunando, que todos lo vieran. Y entonces Jesús está en aquella fiesta, en aquella celebración, y vienen, no dice exactamente quién es, pero entendemos que son los mismos, que entonces le dicen: los discípulos de Juan ayunan, los fariseos ayunan, pero a ti y a tus discípulos no te vemos ayunar. Aquí te vemos que tú te pones las botas que no veas. Y entonces Jesús les da esta primera ilustración. Estamos de fiesta. ¿Y qué mayor fiesta que una fiesta de bodas? Las fiestas de bodas es que además en aquel tiempo duraban una semana y nadie se le ocurriría, además que prácticamente creo que estaba incluso establecido, que nadie que era invitado en una fiesta de bodas se iba a ayunar. Imagínate que tú estás allí, se celebra la fiesta y a la hora del banquete dices: no, yo estoy de ayuno. Pues entonces, ¿para qué vienes a la fiesta? Aquí estamos para beber, para comer, para estar con los novios. Ninguno de los invitados se le ocurriría hacer una cosa así. Es más, literalmente está hablando, literalmente dice los hijos del tálamo, que son los amigos más allegados al novio, que prácticamente están allí todo el tiempo con él festejando. ¿Cómo va a estar uno allí ayunando? Comerá del pastel, comerá del pavo, del pollo, de la fruta, de todo lo que hay allí, lo disfrutará y beberá con el novio, porque es un tiempo para alegrarse. Y eso es lo que les está diciendo Jesús a aquellas personas que le estaban preguntando en aquel momento. Llegará su momento, pero ahora no es el momento. Ahora es momento de celebrar. Y no es que Jesús no ayunara nunca, ni sus discípulos tampoco lo fueran a hacer. El mismo Señor Jesús, justo después de ser bautizado por Juan, se fue al desierto y ayunó por 40 días. No 1 ni 2. Y en otras ocasiones se pasaba toda la noche orando y ayunando. Incluso en otra ocasión, cuando sus discípulos le preguntan por un muchacho al que habían tratado de sacar un demonio y no habían podido, el Señor Jesús le dice: es que este género no salen si no es con ayuno y oración. Claro que
creía y promovía el ayuno. Y más tarde encontramos, cuando realmente ya Jesús se ha ido, como dice aquí, a sus discípulos ayunando en diferentes ocasiones y recibiendo palabra del Señor. Claro que cree en el ayuno, pero es que, vamos a decirlo así, tenéis el don de la inoportunidad. ¿No veis que no es el momento ahora de ayunar? El Señor hace referencia en varias veces, por ejemplo, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas que estamos leyendo, les habla también a aquel grupo de personas y les dice que en el cielo hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Y allí les cuenta la historia de aquella mujer que perdió la moneda, de aquel hombre que perdió la oveja y de aquella familia que perdió a su hijo. Y cuando se encontró con él el Padre, hizo una fiesta en su casa. Nosotros, una de las cosas por las cuales tenemos que caracterizarnos es por la alegría. Y Jesús venía a traer con él la fiesta de estar con Dios. Cuando la familia está junta, es para estar alegres. Pero los fariseos, los saduceos, tenían más apariencia de un funeral que de una boda. No sé si quisiera terminar esta parte con una ilustración. No solamente ellos sí eran reconocidos en muchos lugares y buscaban siempre los mejores lugares y que les hicieran reverencias incluso, pero no sé si algunos conocéis, por ejemplo, esta serie de Los Elegidos, The Chosen, que a través de la aplicación móvil se puede ver. Estas pasadas Navidades hicieron un capítulo especial que se llama El Pastor y habla de la Navidad. Y casualmente sale por allí un fariseo y cuando se encuentra con uno de estos pastores le echa la bronca porque el cabrito que llevaba no era puro, no era perfecto. Y cuando llega la noche y están allí en la montaña, no voy a hacer de spoiler, ¿vale? No os voy a contar toda la historia. Pero sus compañeros que habían visto cómo le reprendía y le dicen, ahora quédate ahí cuidando las ovejas, y le dicen algo así, que no vengan los lobos y que no venga el fariseo. Le dicen también, porque tenían esa mala fama también, de ser personas que solamente se dedicaban a aprovecharse de los demás y a reprender a aquellos que no hacían las cosas como ellos querían. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación inoportuna? ¿Has tratado de ser tan espiritual que te vas más allá de lo que es el mismo Espíritu de Dios? Tenemos que estar en el contexto de lo que es el Evangelio. Y el Evangelio son siempre buenas noticias. Y son cosas por las cuales nos tenemos que alegrar. Y es bueno reír. Y es bueno alegrarse en el Señor. Pablo les dice muchas veces en las cartas que escribe a las iglesias, gozaos, regocijaos en el Señor. Porque el gozo es parte de nuestra herencia como cristianos. Así es que en primer lugar lo que les dice es, no se ayuna en el día de la boda. La segunda cosa que les dice, no se usa un vestido nuevo para parchear uno de viejo. Esa es la segunda ilustración que les dice el Señor. Imaginaros un poco la situación.
poniéndolo al día de hoy, ¿vale? Me voy a la Rambla o a un centro comercial y busco una tienda que vendan ropa de marca, yo qué sé, Emporio Armani. Y voy allí y entro, me reciben muy contentos porque saben que me voy a dejar un buen dinero. Y les digo, quiero comprarme una camisa. Ah, muy bien. ¿Qué camisa desea? Pues mira, la quiero así de estos colores, la quiero que sea de seda, que sea fina. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y de qué talla? Ah, no importa la talla. Si total es para recortarle un trozo y ponerlo a una camisa vieja que tengo en casa que se me ha roto, y entonces usaré un trozo de esta camisa para hacerle allí un remiendo. No sé si me echarían de la tienda o no sabrían, igual se quedaban así como petrificados y no sabían qué decirme. Aquí encontramos que lo que les está diciendo Jesús también es un absurdo. Tomar un trozo de un vestido nuevo para arreglar uno viejo. Además parece que en la lengua original lo explica todavía mostrando los extremos todavía más grandes de un vestido, de una ropa nueva y de un vestido súper viejo, andrajoso, que está gastado, descolorido, porque esto es lo que solía suceder con las personas del día a día. En aquel tiempo, cuando lavaban la ropa, no tenían perlán, no tenían mi color, ni nada que se pareciera, y tampoco tenían lavadoras con programas delicados. Iban a veces al río, o si había un lavadero, y a frotar. Y echaban allí el tipo de detergente que usaran, de manera que el color se desgastaba y la ropa también se desgastaba y se encogía. Pero al cabo de muchos lavados, pues aquello ya llegaba a un color y ya llegaba a un estado que ya no se encogía más, pero era un vestido, un ropaje viejo. Si en algún momento dado se te rompía, pues tratabas de remendarlo. Pero tomar un vestido nuevo que lo pones al lado y ya ves que los colores ya no son diferentes y se ve claramente que uno es nuevo y que el otro es viejo. Y si pones un parche, el nuevo se va a encoger y además te romperá el otro y no va a armonizar para nada. Y eso es otra cosa que el Señor les estaba diciendo a aquellos que le estaban preguntando. No, estas cosas normalmente no se hacen. Y así podríamos decir que se encontraba la religión, si me permitís la palabra, su hermano Santiago habla también en este término, de la religión. La religión de aquellos días era una religión sin brillo, era una religión sin color, era una religión sin atractivo, encogida y desgastada de tanto intentar lavar y lavar las manchas del pecado que no podían quitarse. Y llega Jesús y les explica estas cosas yendo mucho más allá de lo que ellos le habían preguntado, porque habían comenzado preguntándole con el ayuno. Y Jesús le dice, no solamente lo que estáis diciendo es inapropiado, es inoportuno, sino que además quiere mostrarles un factor muy importante, ¿sí? Que es que ha llegado algo nuevo. El Señor Jesús les dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y en el reino de los cielos
no caben los vestidos viejos. Es más, el mismo Señor Jesús te da uno nuevo, para que te vistas apropiadamente, para que te vistas adecuadamente. En el libro de Apocalipsis, que ya leímos algunos de los pasajes, vemos cómo el Señor les da vestiduras blancas, vestiduras nuevas, y aún a la novia le da un vestido blanco y resplandeciente de lino fino. El Señor Jesús les está diciendo allí y nos está diciendo a nosotros: cuando llegas al Evangelio no puedes seguir vistiendo como un andrajoso y simplemente tratando de ponerte encima o solamente una parte, como decía antes la pastora, o solamente una parte que nos importa y nos ponemos el parche en nuestro vestido viejo. El Señor Jesús, su vida y nuestra vida en Él tiene que arroparnos completamente. Tenemos que vestirnos de Él y caminar en Él. Pero no solamente se queda con el vestido, les dice otra cosa más. Y esa es la que vamos a ver ahora. Le dice, cada vino necesita su odre correspondiente, o su pellejo, como ha leído la hermana, porque los odres estaban hechos de piel, eran recipientes de piel que se cosían, se sellaban bien y allí se ponía el vino nuevo para que se fuera fermentando y se fuera haciendo ese vino que más tarde podrían beber. Entonces, el vino nuevo, al introducirse en esos odres, que debían ser nuevos también, en su proceso de fermentación, la piel se iba estirando y se iban haciendo uno, el vino y el odre, de manera que ese odre podría ya contener ese vino todo el tiempo que durara el líquido que contenía. Pero si después querías tomar ese odre y volver a poner otro vino e iniciar el proceso de fermentación, ya no podía hacerlo, porque la piel ya se había estirado tras esa primera fermentación, ya había dado todo lo que podía dar de sí, y si iniciabas otro proceso de fermentación, acabaría reventando los odres. Y te quedarías sin odres y te quedarías sin vino. Porque al día siguiente irías a ver cómo iba el proceso del vino y te lo encontrarías todo desparramado por el suelo y habrías perdido toda esa cosecha. Y así el Señor les da esa nueva ilustración. Le dice, cada vino en su odre correspondiente. Vino nuevo, odres nuevos. Si es vino viejo, estará en ese odre que se ha hecho viejo con el vino. ¿Y qué pensáis que les está diciendo aquí el Señor Jesús? El Señor Jesús viene a traer en ese reino una nueva enseñanza y un nuevo modo de vivir, como en el Sermón de la Montaña, que les decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Todo lo que el Señor venía a traer y lo que les estaba diciendo, perdón. Todo lo que el Señor estaba trayendo no tenía cabida en esos odres viejos, en ese viejo modo de proceder o de vivir que ellos habían instaurado. De hecho, ellos
la ley ya, como si fuera un odre, ya la habían estirado. Y habían ido metiendo ahí no solamente lo que el Señor les había dado en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio. Ellos han ido añadiendo además sus propias leyes, de manera que habían ido estirando la ley hasta los límites que se podía estirar. De manera que cuando llegaba Jesús ya no podía introducir en aquello viejo las enseñanzas que él venía a traer, porque en cuanto lo intentara, todo aquello iba a reventar. Y el Señor nos dice en esta mañana, por si a alguien todavía no le había quedado claro: no dejes que tu mente sea como este odre viejo. Es más tarde el apóstol Pablo también les invita a los romanos y les dice: transformaos, renovad vuestra mente. Deja todas aquellas cosas viejas que hasta ahora habías estado trayendo y habías estado arrastrando, a lo mejor por causa de su peso, porque te parecían buenas. Mira, las tradiciones pueden ser buenas hasta cierto punto. Bien sea las tradiciones que tenían los judíos en aquel tiempo, o las tradiciones de nuestros padres, o el tipo de tradición que sea. Cada uno venimos con nuestro bagaje. Pero cuando llegamos delante del Señor, tenemos que despojarnos de estas cosas y dejar que sea el Señor el que ocupe nuestra mente. Y eso no podemos hacerlo con un odre viejo. Porque si tratamos de meter, vamos a decirlo así, en el odre de nuestra cabeza todo lo que el Señor nos quiere enseñar, nos va a reventar. Tarde o temprano va a petar por algún sitio. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere tu bagaje y que lo sumes al suyo. No, el Señor quiere que te desprendas de todo lo que tú tienes y que, como dice en uno de sus evangelios, que tomes la cruz. Eso es lo que quiere que cargues y que tomes su yugo juntamente con él. Así es que el Señor quiere que meditemos en estas cosas. Y luego, para finalizar, termina diciendo algo curioso, que es para que ellos, por si faltaba poco, lo acaben de entender. Dice: ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Eso parece que era un dicho que había en aquel tiempo. El vino añejo es mejor que el nuevo. Pero el Señor Jesús viene a traer vino nuevo. Ellos siempre, los fariseos, los saduceos, con sus tradiciones, con todo eso, se habían quedado en lo viejo y preferían siempre lo viejo y decían que aquello viejo era mejor. Nosotros en España también tenemos un dicho que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer. Tenemos nuestras desconfianzas y prefiero quedarme con aquello viejo, pero que conozco, que no arriesgarme con esto nuevo. Y el Señor Jesús dice: no, deja todas estas cosas. Yo te voy a demostrar que el vino que yo traigo, este vino nuevo, es mucho mejor. De hecho, con una ilustración lo hizo en las bodas de Canaá, cuando de repente unas tinajas que tenían agua, de repente aparece vino,
Y el maestresala, el encargado de la festividad, dice, pero si este es el vino más bueno que he probado en mi vida. Y normalmente el vino mejor se toma al principio, cuando uno lo puede disfrutar, no cuando ya uno ya ha bebido mucho y no sabe si es vino de garrafa o es vino de la mejor calidad. El Señor Jesús estaba demostrando, trayendo con su reino, que Él era ese vino nuevo que debían aceptar, que debían tomar, porque era mucho mejor. Así es que vamos a concluir la meditación de hoy y quisiera hacer a modo de repaso lo que estas ilustraciones, estas parábolas que el Señor nos da, pero de una forma práctica, para que podamos entenderlo un poco mejor. El primero de ellos: no pretendas ser más espiritual que el Espíritu Santo, porque acabarás aguando la fiesta. Esta es la primera de ellas. La segunda es: deja de querer remendar a Jesús sobre tu viejo ropaje, porque Él quiere darte uno nuevo. El tercero es: renueva tu mente a un recipiente nuevo donde tengan cabida las palabras de Jesús. Y en último lugar, quítatelo de la cabeza, porque no hay nada mejor ni nadie mejor que Jesús. Que el Señor te bendiga.